Mi nombre es Rodrigo Johnson, soy de profesión ingeniero constructor y me dedico a lo que es gestión y desarrollo de proyectos del mundo de la construcción. Somos una empresa que nos dedicamos a todo lo que es gestionamiento de gerenciamiento de proyectos, inspección técnica y coordinación de proyectos. Y Rodrigo, ¿qué te motivó? ¿Qué te hizo tomar el curso? Primero me hizo tomar el curso cuando tuvimos la charla que tú hiciste en BNI junto con Pablo Atria, porque me llamó mucho la atención efectivamente el tema de los hábitos. Y, lo, y cuando tú lo presentaste ese proceso, ese círculo, me hizo harto sentido sobre efectivamente cómo yo abordo los hábitos en mi vida y también cómo efectivamente los puedo mejorar. Em, y también porque justamente sentía que era un tema que yo estaba viendo en mí y que quería como aprender, poder profundizar más sobre el comportamiento de los hábitos. Y sobre el curso, ¿qué fue dentro de la metodología? ¿Lo que más te gustó? ¿Temas por mejorar? Lo que más me gustó, primero que fue una metodología sencilla, no fue una metodología compleja. El tema era súper claro, no había mucho, no había mucha profundidad desde una mirada más teórica. Em, y eso también fue súper bueno porque al final era llevarlo un poco más a la práctica. Efectivamente podíamos ver cómo nosotros nos comportábamos frente a los distintos hábitos, cuando nos tocó hacer la planilla y empezar a llenar la planilla y empezar a ver efectivamente cómo actuábamos frente a eso, pudimos mirar un sinfín de otras cosas que antes yo no miraba en el fondo. Que hecho efectivamente cómo me afectaba el horario, cómo me afectaba mis actividades anteriores a eso, también cuál era mi autoexigencia para hacerlo en el fondo. Cuando tú me decías simplemente show up, me decías como que igual tenía un gran sentido, porque muchas veces, claro, pues uno, o yo, me pasa a mí, yo quería estar y hacer el hábito así como súper, de una mirada más exigente, pero muchas veces no estaba en el momento. Entonces, ya con que apareciera, ya estaba ahí dando esos primeros pasos para que el hábito se pudiera empezar a instalar en mí. Y lo otro que me gustó, que lo que aprendí harto fue justamente tener una metodología del hábito en el fondo. Y eso también es súper importante porque al final te permite como mirarlo y también y parametrizarlo. Antes, cosas que antes tú hablabas del hábito, pero lo hablabas así como algo efímero, así como el hábito. Pero aquí efectivamente tenía un proceso, tenía un seguimiento. Siento que eso fue algo súper bueno. ¿Qué encuentro que podría haber mejorado? Eh, Como más, yo creo que, no sé, yo creo que hacerlo como poder haber podido haber, no sé, yo siento yo, haber podido trabajar más el hábito. Siento que eso podría haber sido algo mucho mejor, haberlo podido trabajar, le dado más vuelta en el fondo. Claro, yo en mi caso también, eh, en mi caso, yo lo hice, ¿cómo se llama esto? No lo hice con todo el tiempo, como lo hizo Dador en el fondo, que efectivamente ya llevó su hábito, lo pudo hacer un seguimiento más firme. Pero yo sé cómo mejoraría, en el fondo poder darle como más énfasis a después trabajar el hábito, en el fondo, hacer las preguntas, levantar preguntas, Mm. ver qué nos pasa con eso, ver qué nos pasa con estar en ese lugar. Y en el fondo, ver más el hábito era como la calidad del hábito definido, o de repente como ver cómo seguirlo sosteniendo. Claro, yo creo que hemos que seguirlo sosteniendo, aquí le puede ir cambiando justamente al día a día para que efectivamente tenga esa motivación que te permita mantenerlo. Y puede ser que sea tan sencillo como decís tú, de repente cambiarlo de día, cambiarlo de hora, ver cómo funciona con otros elementos, ver Ujú. si lo hacemos solo o acompañado, cosas así. Perfecto. Y al final del proceso, al final del curso, ¿cuáles son los principales resultados que tuviste? Puede ser, por Primero, ejemplo, a nivel de organización, de empresa o a nivel en otros temas que de repente son como de la vida diaria. yo creo que yo lo tomé más que nada para mí. Y ahí lo que vi en mí es que justamente hay hábitos en mí que me cuesta tomar, pero tenía que ver justamente porque efectivamente me cuesta permitirme darme el espacio. Y eso siento que fue súper importante porque al final empecé a ver que efectivamente habían espacios que yo tengo que conquistar dentro de mi semana para poder tener eso,
esos horarios o esos momentos que son para mí. Y que efectivamente como también desde ahí miraba qué es lo que me faltaba como incorporar desde la motivación, desde el contexto, desde la recompensa, por ejemplo. ¿Y cómo te ha ido después de que terminó el curso con recuperar esos espacios? No me ha ido muy bien, no he tenido así como, no lo he tomado, pero sí lo tengo bien presente. Lo que sí yo agradezco al curso que tomé conciencia sobre eso. Ujú. Y Y eso de tomar conciencia también me permitió hoy día como verme, cómo lo puedo, y de hecho una de mis tareas ahora es incorporarlo en el fondo, lo quiero y incorporar. ¿hay algo después del curso que haya pasado de repente que empezaste a aplicar los aprendizajes del curso en otros ámbitos? Sí, de todas maneras, pues si lo llevo en mi ámbito profesional o empresarial, hoy día puedo entender mucho más cómo se construye un hábito, por ejemplo, cuáles Ujú. son los mecanismos que lo componen, eh, y de hecho cuando se cierra un hábito dentro de mi organización, celebrarlo, po. Lo logramos bien, lo hicimos, ¿cachai? Pero que la ¿Hay celebración sea tangible, ¿no? Algo efímero. hay alguna parte del proceso en particular o de la organización donde lo hiciste? ¿Lo empleaste? Lo empecé a implementar en las reuniones de coordinación, por ejemplo, Ah, de ok. proyecto. Entonces, al final, efectivamente, eso ya es un hábito, llevar una reunión de coordinación como pauteada en el fondo, y que efectivamente no estuviéramos mucho tiempo, Ya. y que se concentráramos en los puntos más relevantes y que efectivamente fuéramos avanzando punto a punto. Porque claro, pues muchas veces no hay motivación frente a eso. ¿Y qué problema en particular estás teniendo en las reuniones de coordinación Era cómo que... hacíamos que las reuniones se mantuvieran así como más seguidas, en el fondo, se mantuvieran durante la semana. Bueno, no es que lo hiciéramos toda la semana, la hacemos una a la semana, pero así como mantenerla, que en el fondo que existiera un contexto importante para saber cuál es el objetivo de la reunión, en el fondo. Ujú. ¿Y esa reunión hoy en día ya se logró Sí, convertirla sí, se en hábito? logró, se logró. A pesar que hemos tenido cambios en el equipo, se logró mantener y se sigue desarrollando. Quería profundizar un poquito más en eso. Esa reunión en particular de coordinación, si tuvierais que ver de repente el impacto que tiene en las metas de la organización, ¿está impactando en eso? ¿O es Sí, algún... lo relevante, porque en el fondo una de las cosas uno de los primeros impactos es que elimina la incertidumbre, po. Todos saben lo que se está haciendo semana a semana. Ujú. Y qué es lo que se viene en el fondo. Entonces, para que sí efectivamente después no estemos con una sobrecarga laboral o como nos pasa ahora, po, o que efectivamente no sepamos qué está sucediendo y yo pueda ir contando qué está sucediendo con la industria, por qué no han bajado los proyectos, cosas así. Ya. Y en ese tipo de problemas que estás solucionando con la reunión, eh, en el fondo es como, es más ha sido más que todo por un tema comunicacional de lo que estaba pasando, o de repente ha sido como para evitar reprocesos, para cambiar estrategia. Yo creo que por esas dos cosas, yo creo que es lo primero que dijiste que tiene que ver con un tema comunicacional y lo segundo es para elaborar estrategia. Ya. Ujú. Porque efectivamente cada cliente es distinto, entonces hay que abordarlo de forma distinta, verlo cómo se comportan. Qué bueno que ahí te puedo ayudar esto Sí, en de todas otro maneras. ámbito. Y a mí lo que más me gustó fue que hoy día, de hecho, después también leí el libro que tú nos recomendaste, Los hábitos atómicos también. Ujú. Y a pesar que tiene una mirada muy distinta a la estructura que tú tienes, a pesar que me gustó más la tuya, em, lo que sí efectivamente tiene que ver también mucho cómo nosotros nos vemos con nuestras creencias sobre esos hábitos. Em, Perfecto. y no, ha sido una tremenda experiencia porque efectivamente lo que nos constituye a nosotros como seres humanos, en este caso a mí, es como, claro, pues cómo yo vivo también los hábitos que yo quiero incorporar en mi vida. ¿Qué fue lo que te gustó del método Asimore más en comparación a otros métodos? Que el método Asimov es más claro en el fondo. Tú como dejabas establecido el proceso, encuentro que era mucho más claro, eh, porque como que tocabas los puntos que eran relevantes para que el hábito se constituya en el fondo. Y que además después, para que ese hábito se sostenga en el tiempo. Mm, perfecto. ¿Y le recomendarías a otra persona este curso? Porque sí, ¿por qué Sí, no? sí, de todas maneras, sí. Lo recomendaría principalmente para que efectivamente pudiéramos entender cómo se constituye un hábito y hoy día efectivamente cómo lo podemos incorporar en el fondo.
Más allá de que efectivamente hay algo teórico, hay algo que también es práctico en el fondo, cómo lo bajamos, cómo lo miramos, cómo lo cuantificamos y también cómo nos miramos nosotros dentro de eso, en el fondo, como la pregunta que tú me hacías, pues muchas veces, hay veces que hay determinados contextos o situaciones que no nos permiten tener hábitos en ese lugar, en esa hora. O sea, y eso es un juego que efectivamente no nos damos. Y eso yo creo que es una tremenda herramienta para ir jugando y poder ir determinando cómo lo hacemos.